nombre es Camila Jiménez, soy estudiante de la Universidad de Acambú. Hoy 2 de abril de 2017 les voy a hablar del tema de colección de datos, validez y confiabilidad, específicamente población y muestra de la asignatura de diseño cuantitativo. El asesor de la asignatura es el doctor José Benjamín Artigas Rodríguez. Población es un conjunto finito de infinitos elementos con características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Población finita, agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además existe un registro documental de dichas unidades. Ejemplo, pacientes hospitalizados en una clínica. Desde el punto de vista estadístico, una población finita es la constituida por un número inferior a 100.000 unidades según Sierra Bray. Población infinita es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la conforman, por cuanto no existe un registro documental de esto. Su elaboración sería prácticamente imposible. Ejemplo, trabajadores de la economía informal de un país. En la disciplina estadística se considera una población infinita a la conformada por 100.000 unidades según Sierra Bray. Población accesible, también denominada población muestreada, es la porción finita de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y a la cual se extrae una muestra representativa. El tamaño de la población accesible depende del tiempo y los recursos del investigador según área. Recomendaciones respecto a la delimitación de la población. La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación y en el objetivo general del estudio. Es decir, deben especificarse los sujetos o elementos que serán analizados y a los que se pretende hacer inferencias a partir de la muestra. Los tesistas investigadores de formación que no cuenten con financiamiento deben estudiar poblaciones finitas y accesibles. Esto facilitará la determinación de un tamaño de muestra adecuado y ajustado a la disponibilidad de tiempo y recursos. Si la población por el número de unidades que la integra resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra, en consecuencia se podrá investigar o obtener datos de todas. La población objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo, esta situación debe explicarse en el marco metodológico en el que se obviará la sección relativa a la selección de la muestra. Muestra. La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a la del conjunto permite hacer inferencia o generalizar los resultados al resto de la población en un margen de error conocido. Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento llamado muestreo. Existen dos tipos básicos de muestreo: muestreo probabilístico o aleatorio. Es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Este procedimiento se clasifica en muestreo al azar simple, procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad conocida previamente es distinta de 0 y de 1. Muestreo al azar sistemático. Se basa en la selección de un elemento en función de una constante denominada K. De esta manera se escoge un elemento cada K veces. Muestreo estratificado. Consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos elementos poseen características comunes, es decir, estratos homogéneos en su interior. Posteriormente se hace la escogencia al azar en cada estrato. Ejemplo, en una institución de educación superior se divide la población por carrera o especialidades, las cuales conformarán los estratos. Después se efectúa la selección aleatoria en cada una de ellas. Muestreo por conglomerado. Parte de la división del universo en unidades menores denominados conglomerados. Más tarde se determina lo que serán objetos de investigación o donde se realizará la selección. Ejemplo, un municipio se divide en urbanizaciones. Más tarde son seleccionados aquellos de donde se extraen al azar los elementos para la muestra. La diferencia con el muestreo estratificado radica en que no todos los conglomerados son objetos de selección, por cuanto puede haber conglomerados de los cuales no se extraigan muestras, mientras que en el estratificado se debe extraer muestras de todos los estratos. Muestreo no probabilístico. Es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Este se clasifica en muestreo casual o accidental. Es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio establecido. Ejemplo, un encuestador se ubica en un sector y aborda a los transeúntes que pasan por el lugar. Lógicamente, las personas que no circulen por la zona carecen de toda probabilidad para integrar la muestra.
Muestreo intencional. En este caso, los elementos escogidos con bases en criterio o juicios preestablecidos por el investigador. Ejemplo, para un estudio sobre la calidad de la educación, previamente se establece como criterio de selección de la muestra lo siguiente: cumplir mínimo de 20 años de experiencia en el campo educativo, poseer título de posgrado, haber ocupado un cargo directivo. Por supuesto, la muestra la integran solo aquellos que cumplan con las condiciones anteriores. Muestreo por cuota. Se basa en la elección de los elementos en función de ciertas características de la población, de modo tal se conformen grupos o cuotas correspondientes con cada característica, procurando respetar las proporciones en que se encuentra en la población. Ejemplo, se establece como característica importante para un sondeo de opinión el sexo, la edad de la población, luego se procederá a seleccionar cuotas de hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Confiabilidad y validez. Según los autores, confiabilidad, Mercado Arnaldo indica que la confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los mismos fenómenos bajo las mismas condiciones arroja resultados congruentes. Según Bernard, afirma que la pregunta clave para determinar la confiabilidad de un instrumento de medición es si se miden fenómenos o eventos una y otras en el mismo instrumento de medición, se obtienen los mismos resultados u otros similares. Si la respuesta es afirmativa, se puede decir que el instrumento es confiable. ¿Pero qué mide la confiabilidad? Esta es una medida de determinación de la estabilidad y la consistencia interna del instrumento. Un instrumento es estable si al aplicar repetidas veces a los mismos fenómenos bajo las mismas condiciones arroja resultados consistentes, congruentes, mientras que en la consistencia interna del instrumento se refiere a la propiedad del mismo, según lo cual cada parte del mismo mide de la misma manera que las otras partes. Ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando el termómetro y este indicará que hay 22 grados centígrados, un minuto más tarde 5 grados centígrados, 3 minutos más tarde 40 grados centígrados, dicho fenómeno no será confiable. Validez es un concepto propio de la lógica, lo cual es una ciencia que nos enseña cuáles son las condiciones de validez de los razonamientos, de las inferencias, de las preposiciones, por lo cual esta es la mejor aproximación posible a la verdad que se puede tener una proposición, una inferencia o conclusión. La validez se refiere al grado en el que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir y conduce a la conclusión válida. Se puede decir con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems preguntas, que miden las variables correspondientes, por lo cual se estima que la validez es una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada, y que a la misma medida no se propone medir. Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia válida debe medir la inteligencia y no la memoria. La validez tiene 3 grados componentes. Validez de contenido. Esta se refiere al grado en el que el test presenta una muestra adecuada de los contenidos a los que se refiere sin omisión y sin desequilibrio de contenido. La validez de contenido se utiliza principalmente en un test de rendimiento y específicamente con los test educativos y test referidos al criterio. Con todo esto se puede inferir que la validez de contenido se refiere al grado en un instrumento que tenga un dominio específico de contenido de lo que se mide, es decir, en el grado de la medición representativa al concepto medido. Validez de criterio es definida por Casiano Sandro como la adecuadidad con lo que los resultados obtenidos con un instrumento predicen o se relacionan con los resultados que se obtienen con otros instrumentos ya validados que miden una variable similar. La validez de criterio evalúa si una prueba refleja un cierto conjunto de habilidades o no. Para medir el criterio de validez con una prueba, los investigadores deben compararlo con un estándar conocido o con él mismo. Donde comparar la prueba con una medida establecida recibe un nombre de validez concurrente y probarla durante un periodo de tiempo se debe denominar validez predictiva. Es importante destacar que una de las formas más sencillas de evaluar la validez relacionada con el criterio es compararla con un estándar conocido. Validez de constructo. La validez de constructo se refiere a si una escala o prueba mide el constructo correctamente. ¿Qué es el constructo? Esto se refiere a una construcción psicológica teórica. Es importante destacar que la validez de constructo es un dispositivo utilizado casi exclusivamente en las ciencias sociales, la psicología y la educación. Validez total. La validez total del instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuando mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, este se acercará más a representar las variables
que pretende medir. Validez total es igual a validez de contenido más validez de criterio más validez de constructo. Gracias por su atención.